Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer tenerte con nosotros. El día de hoy queremos hacerte sentir bienvenido y darte las gracias por acompañarnos. Este es un espacio creado especialmente para ti, en el cual hemos creado programas, recursos y predicaciones bíblicas con el fin de que puedas vivir una vida más cercana a Dios, con paz y armonía. El día de hoy hemos creado esta predicación especialmente para ti. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros. Le agradezco por su presentación a nuestro hermano obrero Isaí Díaz. Pueblo de nuestro Dios, paz a vosotros. Tenga la bondad de poder tomar sus asientos en esta mañana. Primeramente quiero comentarles que me siento gozoso. Tengo la dicha de poder estar con ustedes en un sábado de más para poder llevar a cabo este estudio de la escuela sabática. Una escuela sabática, mis queridos hermanos, bastante enriquecedora en cuanto a doctrina. Ya que si nos damos cuenta, ya si alguno de ustedes lo habrá leído en sus hogares o habrá tenido la fortuna de estudiarlo entre semana, se habrá dado cuenta que hay muchos temas que se conjuntan al poder estudiar esta escuela, la cual se titula La Ley de Moisés en su estado espiritual. ¿Por qué les digo que vamos a ver muchos temas, mis queridos hermanos, que se relacionan? Bien, pues primeramente, por ejemplo, se menciona, vamos a ahondar un poco sobre temas que habíamos hablado como el de estar bajo la gracia, qué quiere decir eso, vamos a hablar sobre todo sobre esta ley. Y es curioso porque habíamos tenido nosotros una charla, un estudio anterior en el cual habíamos visto cómo es que nosotros seguimos cumpliendo la ley, ¿verdad? ¿Por qué nosotros decimos, diciendo y sostenemos esto? Ahora vamos a ver este proceso, pero más a detalle, en particular, cómo es que fue esta transición. Ahora sí, vamos a abrir nuestros cuadernillos, tengan a la mano también sus sagradas escrituras y dónde apuntar para que también puedan tener estos datos que son importantes y que tenemos que tener en la mente. Dice el objetivo de nuestra escuela: comprobar que la iglesia continúa observando la ley de Moisés en su forma espiritual. Bien, el objetivo que nos está marcando en esta mañana es que comprobemos que se sigue llevando esta misma ley, pero no como antes se llevaba, sino en un estado espiritual. Vamos a ver qué significa llevarla en este estado espiritual y la transición que tuvo. También es bien importante porque quisiera agregar en este objetivo que es una característica de nuestra doctrina lo que hoy vamos a ver. Vamos a profundizar en ese aspecto espiritual y por qué es que nosotros creemos de esta forma. Tenemos una lectura bíblica, mis amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras. Está en Deuteronomio. Vamos a leer el capítulo número 27. Y nos marca que demos lectura del versículo 14 al número 26. Les voy a pedir a todos que nos podamos poner de pie cuando ya tengamos esta cita para que todos juntos le podamos dar lectura a una sola voz. Repito, Deuteronomio capítulo número 27, del versículo 14 al 26. Si ya estamos ahí, mis amados hermanos, síganme con la lectura. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que redujere el término de su prójimo, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que hiciere errar el ciego en el camino, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que torciere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Todo el pueblo: amén. Maldito el que se echare con la mujer de su sangre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que... Amén. Maldito el que se echare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Maldito el que echare con su suegra, y dirá todo el pueblo: amén.
Maldito el que hiere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere don para herir muerte al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas, y dirá todo el pueblo, amén. Tengan la bondad de tomar sus lugares, mis amados hermanos. Una lectura bíblica bastante amplia, pero nos dice muchas cosas. La primera es que esto es un poco de lo que viene en la misma ley de Moisés, porque es común que nos podamos preguntar cuál es la ley de Moisés. Hace tiempo platicábamos que hay diferencias. La ley de Moisés no es lo mismo que los 10 mandamientos, que sí, se entregaron en el monte Sinaí, en el monte Horeb, se promulgaron también, pero no es lo mismo. Ahora, hay unos puntos que quiero resaltar de la lectura bíblica. El verso número 15, que es el segundo con el que empezamos, nos dice algo muy importante, ya que nos está señalando una violación al primer y segundo mandamiento que tenemos aquí atrás de mí. ¿Y qué dice? Que aquel que los transgrediere, dice que será maldito. Son palabras fuertes. Yo me imagino, mis amados hermanos, que cuando el pueblo también daba lectura y confirmaba estas palabras con un amén, así como ustedes lo han hecho, ellos realmente lo tenían que asimilar y tenerlo sobre todo en su corazón para que lo pudieran llevar de esta manera. El verso número 16 dice así: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Me voy a enfocar en algunos versículos porque tal vez no hemos tenido la oportunidad de escuchar ciertas palabras y me gusta que pueda quedar esto más en claro. Dice, aquí se está refiriendo en algunas otras versiones de nuestra Biblia, dice deshonrar en vez, dice despreciar en vez de deshonrar. Esto quiere decir que aquel que deshonrara o tuviera alguna mala actitud con su padre o ya sea su madre, iba a ser maldito. Dice el versículo también 17. Maldito el que redujere el término de su prójimo. ¿Qué podemos pensar cuando dice que aquel que reduzca el término de su prójimo es maldito? Porque, tal vez no estamos acostumbrados a escuchar esta expresión. El que mate, no, realmente es cuando a una persona tenían linderos. Un lindero es una marca de separación de terrenos. O sea, lo que está diciendo el versículo 17 es que si tú le quitas esa parte de su terreno, si tú estás pasándote del lindero, también es una falta. Y es importante que también nosotros lo podamos asimilar. También el versículo 25, que es el penúltimo de nuestra lectura bíblica, dice así: maldito el que recibiere don para herir de muerte al inocente. Aquí nos está hablando también de un soborno. Maldito el que reciba un soborno para dar un falso testimonio, para herir de muerte a alguien que fue inocente. Era muy importante que también el pueblo tuviera a entender toda esta ley. Y por último, el 26 termina diciendo que aquel que no confirmare con este amén también iba a estar maldito de esta manera. Como les preguntaba, nosotros ahora entonces tenemos una respuesta más amplia, que es la ley de Moisés. Y podemos responderlo en unas palabras breves, que es el conjunto de principios que el mismo personaje, Moisés, escribió. ¿Y en dónde lo escribió? ¿En qué tiempo lo escribió? Platicábamos que en toda su travesía que había tenido por el desierto. En su ocasión les comentaba que este libro de la ley es concluido y narrado en el libro de Deuteronomio. En este libro de Deuteronomio podemos encontrar bastantes leyes que hablan sobre la guerra, leyes que son para los reyes, sobre las fiestas. Esto lo vamos a ver de hecho más adelante, porque los párrafos vienen diseccionados de tal manera que podamos ir pasando punto por punto y podamos tener esta secuencia, mis queridos hermanos. Ahora, antes de que podamos entrar al estudio bíblico, vamos a pasar al versículo de memoria que cada uno de ustedes ha tenido bien a estudiar a lo largo de la semana para poder entregarlo a nuestro Dios en este día santo. Le voy a pedir a mi hermano que
a mis hermanos de la mano derecha, quien lo tenga, que se puedan poner de pie para que también lo puedan ofrecer a nuestro Dios. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción de pecado. Romanos 7:14, amén. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, a la sujeción del pecado. Romanos 7:14, amén. Amén. Dios la bendiga, hermana. Ya se acerca nuestro hermano con el micrófono. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción de pecado. Romanos 7:14, amén. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a la sujeción de pecado. Romanos 7:14, amén. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Romanos 7:14, amén. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Romanos 7:14, amén. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción de pecado. Romanos 7:14, amén. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Romanos 7:14, amén. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Romanos 7:14, amén. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Romanos 7:14, amén. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción de pecado. Romanos 7:14, amén. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Romanos 7:14, amén. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción de pecado. Romanos 7:14, amén. Amén. Como es costumbre, vamos a pasar ahora con nuestros hermanos de mi lado izquierdo. Le voy a pedir que se puedan poner de pie para que también puedan dar con todo respeto este verso de memoria a nuestro Dios. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción de pecado. Romanos 7:14, amén. Amén. Dios la bendiga, hermana. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Romanos 7:14, amén. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Romanos 7:14, amén. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Romanos 7:14, amén. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Romanos 7:14, amén. Amén. Dios la bendiga. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Romanos 7:14, amén. Amén. Ahora vamos a pasar con nuestros hermanos de la parte superior de la iglesia, para que ustedes también puedan dar este verso de memoria. Ya se acerca nuestro hermano Prócoro con el micrófono. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción de pecado. Romanos 7:14, amén. Amén.
Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Romanos 7:14. Amén. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción de pecados. Romanos 7:14. Amén. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Romanos 7:14. Amén. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Romanos 7:14. Amén. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Romanos 7:14. Amén. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Romanos 7:14. Amén. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción de pecado. Romanos 7:14. Amén. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Romanos 7:14. Amén. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Romanos 7:14. Amén. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción de pecado. Romanos 7:14. Amén. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Romanos 7:14. Amén. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Romanos 7:14. Amén. Amén. Me parece que son todos nuestros hermanos los que han ofrecido este verso a nuestro Dios. Dios los bendiga a cada uno de ustedes por hacer este esfuerzo. Me falta mi hermana aquí en la parte de atrás, de mi parte del lado izquierdo. Si mi hermano Procro me puede ayudar, por favor. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Romanos 7:14. Amén. Amén. Dios la bendiga, hermana. Bien, recordemos, mis queridos hermanos, lo que habíamos platicado hace un par de escuelas atrás. Recuerdan que les había comentado y habíamos visto en las Sagradas Escrituras que la ley de Moisés era algo aparte que los 10 mandamientos, pero que juntos hacían algo llamado la ley de Dios. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Lo vamos a ver como en el párrafo número 4, porque vamos a también ahondar un poquito sobre esto para que lo tengamos más en claro. Ahora, el texto que ustedes han tenido a bien el día de hoy presentar y que se han aprendido es muy importante. Son palabras que hace el apóstol Pablo en Romanos. Aquí lo primero que quiero resaltar del versículo es la primera frase. Dice, sabemos que la ley es espiritual. ¿Qué quería decir el apóstol Pablo cuando está comentando que porque sabemos que la ley es espiritual? Lo que nos da a entender es que hay un trasfondo más inmaterial e íntimo en la ley. No es algo que, aparte de que por mismo que es espiritual, necesitamos de esa misma guía que no puede ser entendida sino mediante el Espíritu Santo. Por eso lo está comentando así. Y esto lo vamos a ver, lo sustentamos con lo que dice Primera de Corintios. Es la primera cita que vamos a tocar en esta mañana. Vamos a estar leyendo estas cartas, lo que es Romanos, Corintios, Hebreos, porque son muy importantes porque comprenden el estudio bíblico de esta mañana. Dice Primera de Corintios en su capítulo número 2, el verso número 13 y 14. Le voy a dar lectura. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque les son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Este verso nos está diciendo que para poder llevar a cabo esta misma ley de Moisés en su estado espiritual, debemos también entenderlo desde esa misma manera, de esa manera inmaterial. Ahora, también más adelante, Pablo nos va a mencionar en la carta de los Romanos esta misma transición que está sufriendo, porque todo el libro de esto, desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 12, habla sobre todo este tema. Es un tema muy extenso. Ahora, la segunda parte de nuestro versículo que ustedes estaban dando hace unos instantes dice: mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Aquí nosotros entendemos porque el apóstol Pablo, recordemos que era judío, por tanto, él tenía una circuncisión. Entonces, de hecho, el párrafo número 4 y el párrafo número 5, ahí vamos a ahondar porque habla sobre este mismo sentimiento que tiene el apóstol Pablo al referirse de que es vendido a sujeción del pecado, que él siente esa carnalidad por parte de que es judío. Les voy adelantando que por ende él también entiende el nuevo ministerio que viene con nuestro Señor Jesucristo y por ello se siente de esa manera. Ya lo vamos a ahondar más adelante. Le voy a pedir a un hermano de la Grey que me pueda apoyar para que podamos darle lectura al párrafo número 1 de nuestro material exegético. Mi hermano José Luis, muchas gracias. Ya se acerca el micrófono. En las Sagradas Escrituras, a la ley de Moisés se le da el nombre de ley del pecado, ley de servidumbre, ley de obras, el ayo, el libro de la ley, etc. Esta ley fue promulgada en el monte Horeb y contenía mandamientos y estatutos para Israel. Malaquías 4:4, además, fue confirmada con sangre de toros y machos cabríos. Amén. Muchas gracias, hermano. Bien, en este primer párrafo nos va a servir como introducción para poder adentrarnos a un tema que también se le conoce como el ministerio de muerte y el ministerio de espíritu. Dice en las primeras frases del párrafo que a la ley de Moisés lo podemos encontrar en las escrituras con diferentes nombres. Uno de ellos, por ejemplo, es ley de servidumbre. ¿Por qué se le comenta de esta manera ley de servidumbre? Pues porque aquí, también en esta ley, como lo acabamos de leer en la lectura bíblica, no solamente encontramos maldiciones, también encontramos reglas para trabajar, para que puedan llevar la siembra y puedan tener pues toda una relación correcta. También dice ley del pecado, en el cual pues claramente, porque cuando tú estás infringiendo una ley, se le llama que en ese momento estás bajo la ley. Entonces, por eso la podemos escuchar en algunos versículos. De hecho, en Romanos, vamos a escucharlo más adelante, cómo es que se le está llamando ley del pecado. Eso es muy importante. También aquí dice el ayo, que también lo podemos entender como esa misma guía, ese mismo libro que sirve para poder guiar al pueblo de Israel, a los hijos de Dios, y que puedan ellos formar parte y llevarlo de la mejor manera. Ahora, al encontrar también, mis amados hermanos, que esta misma ley fue promulgada en el monte Sinaí, es decir, Horeb, nos marca una cita aquí en Malaquías. Vamos a tomarla para poder leerla, Malaquías 4:4, en el cual podemos confirmar lo que nos está diciendo la escuela respecto a que era confirmada con esta misma sangre de toros, la cual vamos a ver más adelante. Le voy a dar lectura en Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, último capítulo, 4, en su verso 4. Dice así: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Primer verso que nos comenta que esta misma ley fue empezada y fue promulgada en Horeb, es decir, el Sinaí. Ahora también Deuteronomio 5, en su capítulo número 1, nos va a decir esta misma circunstancia que nos dice Malaquías. Dice Deuteronomio 5, verso número 1. Y llamó Moisés a todo Israel y díjoles: oye Israel,
los estatutos y derechos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, y aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Versículo 2. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Aquí podemos entender esto. Ya habíamos hablado sobre la misma diferencia que tiene, aparte que también fueron promulgados ahí los 10 mandamientos. Teniendo todo esto en cuenta, ahora es más sencillo de que podamos introducirnos al tema en el que también vamos a ahondar sobre estos tipos de ministerios. Otro hermano en la localidad que tenga la bondad de poder apoyarme con el párrafo número 2 de la lectura de nuestro material exegético, por favor. Mi hermano Israel, si le pueden acercar el micrófono, por favor. Hermanos, previo a la lectura del segundo párrafo, en el primero dice que también a la ley de Moisés se le conoce como la ley de las obras. Yo pienso aquí diferente, porque la ley de las obras está escrita en el Nuevo Testamento por Pablo, ¿verdad? Él se encarga, en el libro de Gálatas dice que el que se circuncida está obligado a hacer las obras de la ley. Las obras de la ley se refiere a la ley de los rabinos, a las leyes que los sabios inventaron y que, por cierto, hasta la fecha siguen modificando. Uno de ellos fue Maimónides en el siglo XIII, cuando escribió las 13 acuerdos que el judaísmo de aquel entonces iba a tener. Él interpretó la ley, el motivo fue para evitar la asimilación del pueblo de Israel en ese momento, que estamos hablando del siglo XII-XIII, que empiezan los famosos templarios y la Iglesia Católica estaba muy arraigada. Pero antes ya había habido otros, como por ejemplo el uso de lavado de manos, el uso de la kipá, el uso de la mezuzá. Todo eso no está escrito en la ley de Dios ni en la ley de Moisés, ¿sí? A eso se le conoce como obras de la ley. ¿Cómo sé esto? Porque en excavaciones arqueológicas de Qumran se encontró un rollo con ese nombre, Masé HaTorah, que quiere decir obras de la ley o misterios de la ley. Esto está referido en una revista de arqueología, y fue cuando se les prendió el foquito y se les dio mucho gusto a los investigadores cristianos, porque se dieron cuenta que Pablo se estaba refiriendo a la obra, a las obras de la ley, estaba refiriendo a la obra o a las obras o leyes que los rabinos inventaron, no a las leyes de Moisés. Las leyes de Moisés están clasificadas, la ley de Moisés está clasificada en Jukim y Jukim, Mishpatim y Jukim. Jukim, Mishpatim quiere decir leyes civiles, qué hacer para todas las cuestiones de tipo civil. Las Jukim son leyes que son morales, como la que está en Deuteronomio 27, porque había 3 leyes de penas capitales en la ley de Moisés. Una era el Shuhatim, que es el asesinar; otro era el Arayot, que son relaciones incestuosas, como acabamos de leer en la lectura, que no te juntes con tu hermana, que no te allegues a tu suegra. Todo eso es otro pecado capital dentro de la ley de Moisés, que Dios le dio a Moisés a través del libro que le dijo que escribiera. Y la otra muy grave, que es la idolatría, ¿verdad? En el libro, en lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, en el hebreo no se conoce como los 10 mandamientos, se conoce como el Eser Dibrot, es decir, las 10 palabras. Y después, cada una de ellas, por ejemplo, ahí dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, punto. Pero no dice cómo. Y sin embargo, en la explicación de Moisés sí dice, todo ídolo de madera, de piedra, no lo vas a hacer. Luego dice, no te harás imagen de ninguna semejanza, pero no dice cuáles, y entonces ya después dice ahí de qué tipo, y así sucesivamente, hasta que llega hasta el último. Uno de ellos tiene una explicación, de tal manera que las Sagradas Escrituras, la ley de Moisés, se da el nombre de ley del pecado. Muy bien. Ley de servidumbre, pues sí. El libro de la ley, sí, porque todos hemos leído en Éxodo que Dios, aparte de las leyes hechas en tablas de piedra, le dijo a Moisés, y ahora tú escribe en un libro lo que te voy a decir.
Ahora leo. La palabra de Dios nos dice que sois letra de Cristo administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón, y nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Para la Iglesia de Dios, los mandamientos del Eterno en el nuevo pacto, esa esencia y aplicación se tornan espirituales y se alojan en el corazón de creyentes, no así en el pueblo de Israel, porque en su dura cerviz son los que comprendió, solo los comprendió literalmente. Bueno, pues efectivamente, hermanos, ese pueblo que sufrió allá en Egipto, la semana pasada comparaba yo al pueblo de Israel como un niño que es golpeado y es acechado toda su vida. Llega el momento en que el niño ese ya no cree en nadie. Israel estaba preso en Egipto y le daban supuestamente todo, pero cuando sale al desierto no sabe qué hacer con su libertad. No sabe qué hacer con su libertad, se vuelve loquito, por así decirlo, y empieza a fijarse en los pueblos que lo rodearon y toma de ellos costumbres. Pues lógicamente Dios se molestó. Escribe las leyes que se las da Dios, se las ofrece Dios allá en el monte Sinaí, y todos estaban escuchando y todos dijeron, Naseh benishma, haremos y escucharemos. Y eso es importante, esa palabra de escucharemos. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, Dios respeta mucho al ser humano, porque en ninguna parte de la ley dice obedece, porque se está metiendo entonces con la libre albedrío. Siempre dice escucha, Shema, del Ishmoa, de la raíz Lishmoa. Siempre dice escucha, escucha, nunca dice obedece, porque ahí ya interviene en la libertad de uno. Dios te da la ley, tú decides si la guardas. Tenemos que dar luz de la ley, enseñar la ley. Ciertamente la ley para nosotros en Cristo es espiritual, pero no tan solo podemos decir es espiritual y no la hago, no, la tengo que hacer, ¿verdad? Porque a muchas iglesias cristianas dicen, ustedes guardan la ley de Moisés, espiritualmente sí. O sea que usted sí se casa con su hija o con su abuelita. No, pues eso no. Pues eso está en la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces, de alguna manera tenemos nosotros que ver. Ahora, hay ciertas leyes de Moisés, como la de los sacrificios, que no se pueden hacer, porque no hay templo, no hay sacerdotes, y además a nosotros, como conversos a esta doctrina, pues no nos compete la ley de los sacrificios. Pero hay sacrificios de labios, decimos nosotros, a eso se refiere cuando es espiritual. Hay sacrificios de labios, hay sacrificios en cuestión de ayuno y de todo eso, ¿no? Pero cuando nosotros debemos darle culto a Dios a través de lo que el Señor Maestro nos dio, porque Él vino a hacerlo espiritual. Aprendí yo lo que ahora sé gracias a un Maestro, que fue Jesús, que Él sin conocerme dio su vida. ¿Qué necesidad tenía Él de morirse por alguien de nosotros o por mí? Ninguna. Pero Él guardaba la ley, porque en Marcos 12 está escrito, yo no he venido a abrogar la ley ni a los profetas, he venido a cumplir, ¿verdad? Pero Él sabía también que iba a haber otro tipo de leyes que los mismos hombres habían inventado. Y las leyes actuales, hermano, de los hermanos judíos, también han sido modificadas, y cada día las diferentes escuelas rabínicas interpretan de otra forma. Pobre del Señor Jesús, cuando llegue aquí a la tierra vamos a tener que volverle a enseñar judaísmo, porque han cambiado tanto las leyes que ahora, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Tenemos que aprender que la ley de Dios no puede terminarse nunca, la ley de Dios es perfecta y la ley de Dios es perpetua y para siempre. Agradezco su participación, hermano Israel, y recalco muchos puntos que son bastante importantes. Por ejemplo, el primero es que es muy cierto, en la ley de Moisés, por ejemplo, encontramos esas reprensiones, alguna vez lo platicábamos, bien lo decía nuestro hermano, en los mandamientos encontramos cómo los debemos de obedecer, pero nunca encontramos acaso una maldición o algo malo que nos pueda venir. De hecho, el 5 dice, honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen, es un mandamiento con promesa.
Sin embargo, también es importante también que recalquemos, y alguna vez en este estudio bíblico que ya había tenido en alguna ocasión, me comentaban que es muy interesante y también hay que tener en cuenta que la ley que está escrita, la ley de Moisés, es también muy diferente a la ley en la que algunos mesiánicos, algunos judíos también escriben, porque son otro tipo de leyes que no tienen que no vienen, son más leyes, son de humanos. Entonces, esto también es importante que lo podamos tener en cuenta. Ahora sí, con lo que estamos comentando nos podemos adentrar al estudio precisamente de lo que nos está diciendo el párrafo número 2, lo que dice 2 de Corintios 3, que también lo vamos a tocar. Pero antes quisiera que pudiéramos desplegar la segunda diapositiva de esta mañana. Aquí he preparado 4 características que me parecen bastante importantes para poder ir comprendiendo esta misma estado espiritual que sufrió la ley de Moisés, cómo es que ha tenido esa misma transición. El número 1, y bueno, como título tenemos un ministerio de muerte. Esto quiere decir que era una época en la que se sacrificaban primeramente animales para expiación de los pecados. El pueblo de Israel era lo que hacía, y lo vamos a situarnos en Hebreos, porque es bien importante que aquí en este capítulo vamos a encontrar Hebreos en su capítulo número 9, el verso número 3. Le voy a dar lectura, mis queridos hermanos. Dice: tras el segundo velo, 13, perdón. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne. Aquí nos está reafirmando esta misma idea que tenemos en la diapositiva, la cual era que se hablaba de que se sacrificaban estos mismos animales para la expiación de los pecados. Por ende, esto nos lleva al segundo punto, el cual es que se te mantenía un sacrificio, el sacrificio era continuo. Vamos a leer lo que dice en Números en su capítulo 28. Dice el versículo número 11, y vamos a leer ese mismo. Dice así: y en los principios de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada y un carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto. El versículo 12 y 13 y 14 nos sigue hablando sobre esta misma situación. Voy a pasar al 15. Y un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con su libación. Bien, este es el segundo punto que es muy importante respecto al ministerio de muerte. El tercero es que también en esta época todo era administrado por el sacerdocio levítico. Hace unos sábados atrás veíamos que esta tribu había sido elegida por nuestro Dios. Él la había consagrado, la había determinado para que se dedicaran al oficio del tabernáculo. Por ende, estos mismos sacrificios eran llevados por esta misma tribu. Hebreos, vamos a regresar a Hebreos, en su capítulo 7, nos termina de ampliar la idea y confirmando lo que nos dicen las Sagradas Escrituras. Hebreos, en su capítulo 7, el verso 11. Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Los primeros renglones del verso nos está hablando sobre que el mismo sacerdocio era llevado por los levitas. Y ya habíamos platicado anteriormente que nosotros actualmente tenemos ese mismo modelo por el orden de Melquisedec, porque Melquisedec también es un tipo de Cristo. Por eso les comentaba que en este tema vamos a recabar mucha información, mucho de lo que hemos estado leyendo a lo largo de los sábados. Y por último, esto nos lleva a una cuarta característica que para mí es muy importante, es que es el sumo pontífice como mediador entre Dios y el pueblo.
Vamos a leer Hebreos en su capítulo 9, el verso 6 y verso 7 nos va a hablar precisamente sobre cómo este sumo pontífice era el mediador. Estos 4 puntos que les he mencionado, mis amados hermanos, van a tener un cambio, por eso los he escrito, porque ahora cuando pasemos al ministerio que se le llama el ministerio del Espíritu, el ministerio de la letra, también se le conoce así, vamos a ver cómo es que ha cambiado. Voy a darle lectura a Hebreos 9, versículos 6 y 7. Y estas cosas, así ordenadas en el primer tabernáculo, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto, mas en el segundo, solo el pontífice, una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Bien, aquí podemos darnos a saber, y hay versículos más en las Sagradas Escrituras que nos hablan sobre que este sumo pontífice era el mediador. Por eso, 2 de Corintios 3, el versículo número 3 y 6 decía: sois la letra de Cristo administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, y nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto. Estas palabras a las que se refiere Pablo, en el que está hablando que escritos en tablas de carne del corazón y escritos en tablas de piedra, también lo podemos ver en el que el ministerio de muerte se está refiriendo a esto, a que antes estos estaban escritos en tablas de piedra y después cambia. Vamos a ver esto realmente hasta el punto en la medular de la escuela sabática, en el que me gustaría poder platicarles cómo es una pequeña línea del tiempo, cómo es que Pablo está explicando, porque ahorita tenemos todas estas ideas un poco flotando en el aire. La idea es que podamos ver cada idea, unirla y ver qué es lo que quería decir Pablo, porque hay realmente mucho trasfondo. Porque precisamente Pablo desde el primer capítulo habla sobre esta misma situación, cómo es que se ha llevado desde la antigüedad. Habla sobre Abraham, sobre la justificación que tiene por esa misma fe, porque antes no había una ley. Ya lo habíamos platicado que en ese tiempo no había. Entonces, ¿cómo se justificaba? Pues por sus obras. Entonces, ahorita vamos a entrar a esa parte. Quiero que podamos desplegar la siguiente diapositiva. Ahora sí, viendo de manera que todo esto ha cambiado en su transición a un ministerio de la letra. Y como dice, ahora se aloja en el corazón del creyente. Dice la primera característica: administrado por el sacerdocio de Cristo. En primera de Pedro 2:5 también lo vamos a ver cómo es que se está queriendo referir, de que ahora se refiere a esta misma administración. Antes todo era llevado por los levitas. Esto se ha eliminado y ahora en este ministerio del Espíritu se lleva por medio de Cristo. Vamos a situarnos en primera de Pedro, en su capítulo número 2. De hecho, es muy curioso, mis queridos hermanos, porque el anterior se le llamaba ministerio de muerte, porque se sacrificaban esos animales, porque tenía que haber una muerte para que pudiera haber esa misma expiación del pecado. Eso también lo veíamos cuando celebraba el pueblo la fiesta de Yom Kippur año con año, y se tenía que ir se perdonaban entre ellos mismos para que pudieran seguir, y esto se hacía año con año. Entonces también esto era de una manera continua. Viene a ser diferente cuando nuestro Señor Jesucristo pues da su vida por nosotros y cambian muchas de estas características. Ahorita vamos a ver más adelante cuáles son también. Como les digo, primera de Pedro en capítulo número 2, verso 5. Dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Bien, este versículo nos está dando esa misma idea de que era administrado por el sacerdocio de Cristo, lo cual nos lleva a la segunda característica de este mismo ministerio del Espíritu, y es que Cristo funge este mismo papel como mediador entre Dios y el pueblo. Antes era llevado ¿por quién? Por el sumo pontífice. Él era el mediador. Ahora Cristo toma ese mismo
ese mismo papel. Hebreos 9:11 también lo está mencionando. 9, 11 y 15. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, dice el versículo número 15. Así que, por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Lo cual nos invoca ahora a la tercera característica, la cual es que Jesucristo, una vez que ha hecho ese mismo sacrificio, deja en su lugar deja al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces, por eso ahora también se le llama ministerio del Espíritu, refiriéndose a esta misma circunstancia de que Cristo ha dejado en su lugar al Consolador. Juan 14, una cita que conocemos en la iglesia, dice en su versículo número 16 y 18. Yo le voy a dar lectura. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, palabras de Jesucristo, para que estés con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí conectamos el primer punto de esta escuela sabática. Y es que, ¿recuerdan cómo es que Pablo comentaba en el versículo de memoria que sabemos que la ley es espiritual? Pues porque de esta manera no podíamos entender nosotros la ley de la manera correcta como en un tipo de engrandecimiento, si no fuera por el Espíritu Santo. Por ello que en el nuevo ministerio del Espíritu tenga que estar este Consolador. Y esto nos invoca al último punto, a la cuarta característica, y es que el Hijo de Dios como sacrificio para esa expiación. Todo esto desemboca en una acción que hizo Jesús, la cual era entregar su vida. Hebreos 9:28, última cita refiriéndonos a esta parte de los ministerios, que nos va a terminar de confirmar. Hebreos dice 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que esperan para salud. Ahora vamos a entrar en un punto muy importante, porque ya nos acercamos que tenemos el ministerio de muerte, tenemos el ministerio del Espíritu, la ley, cómo es que ha sido llevada. ¿Y cómo es que se relaciona todo esto con Pablo? Le voy a dar lectura al párrafo número 3. Espiritualmente, la ley de Moisés, en lugar de ser yugo de servidumbre, es un camino para comprender nuestra salvación. En este sentido espiritual, los sacrificios rituales de toros y machos cabríos representan el sacrificio máximo de nuestro Señor Jesucristo. Antes de aquí, quisiera que pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva, mis queridos hermanos, en el cual vamos a terminar de desembocar esto mismo que les platicaba. El ministerio de muerte quiere decir que estaba grabado en tablas de piedra, 2 Corintios 3:3 nos dice. Después también tenemos el ministerio del Espíritu, que ahora ya no iban a ser ahí, sino era grabado en las tablas de carne. El mismo Corintios nos está explicando eso. ¿Todo ello en qué desemboca? En la perfecta y llena gloria de la ley de Dios, que está en Corintios 3:6, del versículo al versículo número 10. Ahora sí, quiero que podamos pasar a una parte bien interesante, ya que les voy a platicar todo lo que les estaba comentando desde un principio. Pablo, en su capítulo número 1 a los romanos, les está hablando a judíos y a gentiles. En el capítulo número 2 y en el capítulo número 3 habla sobre la misma condición que tienen estos judíos y gentiles. ¿Cuál era su condición? Que no la guardaban.
no tenían una justicia de Dios. Hago hincapié en esta frase de la justicia porque es el punto medular que Pablo lleva a lo largo en toda la carta de Romanos, la justicia de Dios. Entonces, aquí en un principio podemos entender que esa misma justicia de Dios se está refiriendo a la ley de Moisés que Él les entregó. Y después de esto mismo hace que venga, se complementa por la fe de Jesucristo. Hay un capítulo completo en el cual se está hablando de esta misma justificación que tenía la ley, que tenía la fe antes de la ley. Porque como les comentaba, Abraham no tenía la ley. Entonces, ¿qué fue lo que a Abraham le movía realmente para poder hacerlo si no tenía ley? Era su fe, la justicia de Dios, el punto medular que quiero que podamos aterrizar. Esa misma justicia de Dios que tenía Abraham, después, pues él se circuncida y se le es entregada al pueblo, conforme al tiempo que llevamos, una ley. Y Pablo, no lo voy a tocar, pero Pablo en un capítulo hace una pregunta. Dice, entonces, por la fe de Jesucristo, la justificación de la fe es antes de la ley. Pablo realmente escribe de una manera, en muchas ocasiones, bastante amplia y compleja de poder entenderlo, porque tenía un lenguaje muy distinto al que hoy manejamos. Pero él está diciendo en palabras que si la fe entonces es más grande que la ley, y él responde, no, de ninguna manera. Primero es la fe y luego llega la ley, porque ese es el plan que tenía Dios desde un principio, que no primero que hagamos la ley y después tengamos fe, porque eso es lo que hacían el pueblo de Israel en la parte en las que se portaban mal, por así decirlo. Lo voy a ejemplificar ahora un poco más a lo que tenemos actualmente. Si nosotros venimos a la iglesia y nos sentamos nada más para venir a cantar y escuchar y estar guardando el sábado de nuestro Dios, podemos caer en este punto en el que primero pusimos a la ley y después vamos a tener esa misma justicia de Dios, lo cual no debe de ser así. Debe ser al revés. Lo primero que debemos de venir aquí es con esa fe, con esa justicia de Dios y después cumplir la ley como lo hizo Abraham. Eso es lo que nos está diciendo Romanos en todos los capítulos primeros. Después, Pablo habla sobre el mismo bautizo. Está englobando bastante información. Dice, se pregunta que nos plantea que la ley llega. Y si la ley le llegó al pueblo, esto hace que pequen más. Entonces, él mismo se vuelve a hacer una pregunta y dice que si la ley realmente es buena, y la respuesta es que sí, la ley es buena. Y justamente lo va uniendo con el bautismo, porque con esa misma fe, cuando uno se bautiza, está teniendo esa justicia de Dios. Hay una frase que vamos a encontrar que dice muertos a la ley en el capítulo número 5 más o menos de Romanos, que se está refiriendo a que antes el mismo pueblo no podía cumplir la ley, porque a pesar de que se le había dado la justicia de Dios al pueblo, ellos no llegaban al ser que tenían, a lo que quería nuestro Dios que fueran, porque ellos nada más caían en algún vicio, caían en el vicio de, pues, si yo hice una falta, pues voy a sacrificar para que Dios me perdone, y así no había como realmente un aprendizaje. Esto ya viene cuando viene Jesucristo, porque solamente lo puedes hacer una vez, puedes perdonar tus pecados una vez. Entonces, Romanos, vamos a leer esto sí, Romanos 7, para poder tener esta misma conclusión y ver que ya se están conectando estos puntos que estoy intentando darme a entender en esta mañana, en su capítulo número 5. Ya que ellos no podían cumplir en la ley en la antigua forma. De hecho, ¿se acuerdan que platicábamos que en una ocasión Pablo les está hablando y sabe que se están convirtiendo gentiles y los están circuncidando? Y por eso mismo aquí también desemboca en ello, porque si antes que tenías la ley no podías llegar al esplendor que quería nuestro Señor Jesucristo,
ahora tú te circuncidas y no vas a poder llegar a hacerlo de esa misma manera. Es una incongruencia lo que podemos ver por parte de Pablo, que nos está diciendo, porque si tú con la ley no pudiste llegar al ser que quería que fuera nuestro Dios, ahora crees en Cristo y te vuelves a circuncidar, entras en un círculo que no es. Más aparte, aquí que estarías tomando en vano el sacrificio de Cristo, estás tomando en vano su sangre, lo que Él había hecho. Por eso es que también Pablo está hablando ahí. Romanos 7, versículo número 5, en el cual se va terminando esta misma circunstancia. Dice así: porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. El versículo 7 dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Lo que les comentaba. En ninguna manera. Empero yo conocí el pecado sino por la ley. ¿Qué se está refiriendo? Que yo no conocí el pecado sino por la ley, porque antes no sabías que estabas en pecado si no había una ley que te lo dijera. Dice él: porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Aquí está haciendo ese punto Pablo. Es bastante complejo. De hecho, el versículo número 5 está hablando sobre esa misma, antes el antiguo pacto que tenía. Es un tema que en lo particular a mí sí cuando lo estaba estudiando, me llenó de asombro, me llena de felicidad el ver cómo es que este personaje Pablo es tan importante en las Sagradas Escrituras y cómo es que él puede ver esta misma parte, cómo es que comprende, a pesar de que él había sido judío y al principio no creía en Cristo, cómo es que logra descubrir este mismo ayo y él mismo da esa respuesta. Él mismo dice que todo compende en esa justicia de Dios, en esa fe. Entonces, esto era algo muy fuerte para los judíos, porque es como si les dijeran que ya no tengan entonces que ir a sacrificar a su templo, ya no vayan y ya no hagan ciertas costumbres. Ahora entendemos por qué Pablo está diciendo que yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado, porque dentro de él, como era judío, tenía esta misma circuncisión y tenía esa, podemos llamarlo en ocasión, necesidad de poder ir a sacrificar, pero ya no puede porque él ya entendió que el nuevo pacto es con Cristo, entonces no puede hacer eso. Y eso es lo que se nos está hablando en Romanos en todo el capítulo 7. Es una secuencia que realmente yo recomiendo que podamos tomar el tiempo en casa. Leer Romanos desde el capítulo número 1, porque cada parte que está hablando Pablo va relacionada junto con la otra y todo desemboca en este mismo último capítulo, para que podamos comprender cómo es que ha habido esa misma transición, esa misma ley. Ahora, un versículo que quisiera tocar es Efesios 1:7, en el cual no debemos de olvidar lo importante del sacrificio de Cristo, porque ahora que tenemos esta información, ¿qué podemos hacer con ella para nosotros realmente aplicarla? Dice Efesios 1, versículo 7. Si alguien tiene Efesios en su capítulo número 1, dar lectura, por favor. Mi hermano Seth, adelante. Por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Amén. Muchas gracias, hermano Seth. Esta parte nos lleva ahora a entender la importancia que tiene esta ley. No podemos decir que es algo que tenemos que tener de base. Nunca ninguna ley ha sido quitada en este aspecto.
No podemos nosotros mencionar de esta misma manera, pero ahora desemboca en la importancia de la ley. Lo importante es que nosotros tengamos esa misma justicia que tenía Abraham. Y hay un verso que he traído para ustedes que a mí me ha gustado mucho, que está en la diapositiva. Le voy a pedir a mis hermanos de cabina que me puedan apoyar. Es el Salmo 119, este versículo número 165. En una versión de las Américas dice así: mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Es muy importante. Los primeros versos nos está diciendo que para que tú puedas tener esa paz, tienes que amar la ley. ¿Y cómo la amas la ley? Como lo está comentando lo está comentando Pablo, desde tener un accionar en el cual no nada más porque está escrito, sino porque tú sientes, porque tú sabes que cuando vienes aquí a alabar a nuestro Dios, cuando vienes a escuchar la escuela, la predicación, es para que estés en esa misma comunión con Él. La segunda parte dice, y nada los hace tropezar. Ahora yo les pregunto, cuando tenemos esta situación, creo que nos podemos dar cuenta de si tengo paz. Si tengo paz, muy probablemente es porque estoy cumpliendo con esta misma ley. Si no la tengo, seguramente es porque en algo estoy errando, estoy teniendo algo malo en algún aspecto. Y sobre todo dice que cuando tú tienes esa paz, nadie te la va a quitar, nadie te va a hacer tropezar, dice el Salmo 119. Entonces, esto sí es en lo que a mí me llena poder saber en esta mañana. Vamos a pasarle el micrófono a mi hermano Israel. En lo que llega yo le voy a dar lectura al párrafo 4 y 5, que es justamente lo que estábamos comentando. Dice, la ley de Moisés en la dispensación cristiana se expresa en el creyente de una manera espiritual. Dice la palabra divina, inspirada en el apóstol Pablo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Estas palabras nos dejan ver que el apóstol Pablo se sentía preocupado por él mismo, porque hasta entonces había observado la ley de Moisés literalmente por su circuncisión, podemos ponerlo de esta manera, debido a la circuncisión que llevara en su cuerpo. En sus palabras, porque la ley es espiritual, bien pudo decir, también yo hubiera querido observar la ley espiritualmente, pero la llevo en mi carne y la llevaré siempre. Al escribir a los romanos dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, entre paréntesis, en mi propio cuerpo, por la circuncisión, a la ley de la carne. Mi hermano Israel tiene una participación. Sí, hermanos, también tengo una duda y comentario. En este tiempo que está hablando Pablo en su carta, en todas sus cartas, todavía existía el templo, hermano. Todavía había sacrificios, todavía había eso. Y él, si de por sí es considerado como un traidor ante el pueblo judío, ¿verdad? En este tiempo se estaba refiriendo a los conversos, ¿verdad? Que en quienes tenemos redención por su sangre. Le decía a los judíos que creían en Jesús, conocidos como nazarenos, y también a los judíos helenistas, ¿verdad? Pero también a los gentiles que se reunían en la sinagoga. Esto lo estaba diciendo que iba a ocurrir. Él no podía en ese momento decirle a los creyentes judíos que Cristo había venido a quitar los sacrificios. Imagínense, si de por sí lo catalogan como algo malo él, ¿verdad? No, él estaba hablando en un momento dado, refiriéndose en el momento que este templo ya no iba a existir, porque a través de los profetas y a través de lo que Jesús decía y como conocía la doctrina de Jesús, Pablo sabía que el templo de Jerusalén iba a ser destruido, ¿verdad? Entonces, esa redención que les está diciendo Pablo a los efesios, en quien tenemos redención por su sangre, es decir, él sabía que iba a ser quitado el sacrificio porque ya no iba a haber templo, pero ahora tenemos una redención a través de Jesús. Y hay una reflexión importante en Romanos 7:14, que usted ya leyó, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, pero más abajo, en los versículos que siguen, dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo, pero en mí está el no hacerlo, porque no hago el bien que quiero,
sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En la mística judía, hermanos, se conoce que esto que acabo de leer, que de Pablo, porque él conocía la mística judía, se llama el Olam Asiá. Es lo más denso del ser, de la creación de Dios, es el ser humano, con todas sus tendencias físicas, con todas sus tendencias hacia lo malo, porque no tenemos un límite para poderlas evitar. Más arriba, en el siguiente peldaño de la espiritualidad, está el Olam Yetzirah, en donde está la misericordia, en donde está el amor, en donde está el perdón, ¿verdad? Es algo más arriba todavía que Pablo y Jesús de alguna manera predicaban que teníamos que alcanzar nosotros. El Shema dice, Shema Israel Eloheinu Adonai Echad. Echad es uno, ¿verdad? Echad es uno, pero dentro de la palabra Echad en hebreo, ¿verdad? También está la palabra hermano, porque hermano es aj. ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién debo amar? A mi hermano. Entonces vean ustedes cómo la mística judía se junta con la ley para poder decir que la ley está en el amor que tú puedes darle a tu hermano, y que lo aprendemos de un rabino muy famoso y que es nuestro maestro Jesús, al cual nosotros le agradecemos mucho en el alma, porque él dio algo que es muy valioso, que es la vida. Entonces yo veo ahí una doctrina muy profunda, no tan solo superficialmente, sino más allá. Y por eso es que nuestra fe, hermanos, no podemos divorciarnos del judaísmo bueno, porque hay judaísmo malo también, ¿verdad? Porque viene de ahí la doctrina que nosotros profesamos. Muchas gracias, hermano. Realmente es que sí, es un tema bastante amplio, bastante complejo. Entender a Pablo es algo que Dios nos tiene que dar la oportunidad de poder hacerlo para que podamos deleitarnos en lo que nos quiere decir. Y concuerdo, porque también Pablo creo que no solamente está reafirmando y haciendo toda esta secuencia, sino nos está diciendo algo muy importante a cada uno de nosotros, y es que cuál es el camino para comprender nuestra salvación. Es realmente, yo también creo que un punto medular en el cual él está hablando. Ese mismo para comprender nuestra salvación es la ley. ¿Cómo llevar esa misma ley? También lo vimos. ¿Cómo es que Jesús lo engrandece? Todos los puntos realmente de la doctrina se conectan siempre. Son tan amplios que se pueden ver de esta manera. Ahora, si quisiéramos ahondar un poco más en ello, hemos escuchado, el camino para poder llegar a mi salvación es por medio de la ley. Hay un versículo muy conocido en las Sagradas Escrituras. El primer mandamiento más que le pone un peso muy importante es: amarás a tu Dios como a ti mismo. Y el segundo es semejante a este: amar a tu prójimo sobre todas las cosas. Precisamente. Gracias, hermana. Precisamente es esa parte en la que tenemos que poder enfocarnos y ver que realmente hay tantas ramificaciones en esto que nos está diciendo Pablo. Por último, quiero que podamos leer Colosenses. Le voy a dar lectura al párrafo número 6. Dice: nosotros debemos servir a la ley de Dios con el Espíritu, dice el apóstol hablando de la circuncisión, que espiritualmente ahora corresponde al bautismo, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con el bautismo. Y voy a darle lectura a Colosenses. Dice el 11 y el 12 del capítulo número 2. En el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojo del cuerpo de los pecados de carne, en la circuncisión de Cristo. El 12 dice así: sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Ahora, quiero que podamos también leer Efesios en su capítulo número 2, que también está íntimamente relacionado con esta misma cita de Colosenses. Dice el versículo número 15:
Le voy a dar lectura desde el 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál es esa pared intermedia? Hago una pausa. ¿Alguien recuerda a qué se está refiriendo el apóstol Pablo con esa pared intermedia? Ajá. Justamente todos esos ritos que impiden que el gentil pueda formar una parte completa con el pueblo. Dice el 15, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo las dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora, tengo una última diapositiva en el cual nuestro hermano Israel precisamente decía algo muy interesante al principio, y es que podemos encontrar muchas formas de clasificar la ley en el judaísmo y en distintos aspectos. En esta ocasión he traído una diapositiva, podemos llamarla un tanto sencilla. Podemos encontrar 3 aspectos que en lo personal a mí me han llamado mucho la atención. Dice, aspectos en la ley. Podemos encontrar 3. Circunstanciales, transición y exactas. Le he puesto la primera circunstanciales porque, por ejemplo, encontramos leyes de guerra. ¿Qué quiere decir cuando me estoy refiriendo como circunstancial? Quiero darme a entender sobre el contexto histórico que se tiene en esos tiempos. Por ejemplo, ahorita no podemos llevar una ley de guerra, también porque pues no pertenecemos tal vez a algún ejército en ese sentido, pero Deuteronomio 20, ahí vienen escritas sobre esas mismas leyes de guerra, sobre todo leyes para el rey. Deuteronomio 17:14 nos está hablando de ello. Recordemos que el pueblo de Israel estaba regido por una teocracia, lo que quiere decir que era Dios como la máxima autoridad. Ahora nosotros, pues por la misma circunstancia, el mismo contexto, nosotros no vivimos en una teocracia. Por ende hay ciertas cosas que también nos están llevando. Más que nada lo que quiero es que podamos a veces encontrar que hay 3 tipos. No necesariamente son los obligatorios, pero son los que he querido que en esta mañana darme a entender para que podamos tener como esa amplitud. Después viene la transición. Algunos leyes que sufrieron esta misma transición, por ejemplo, es la circuncisión. Ahora no nos circuncidamos en la carne, nos circuncidamos en el corazón, con el bautismo. Los sacrificios, por ejemplo, les comentaba, antes era un sacrificio continuo el que se tenía que hacer. Ahora solamente es un único sacrificio, el que hizo Jesucristo. Y por último, un apartado que son más leyes, les he puesto yo exactas. Por ejemplo, que nos está queriendo que las podemos entender literalmente. Por ejemplo, leíamos en Deuteronomio la lectura, no tener parte con alguna bestia. Esto quiere decir que pues tampoco debías de tener esas relaciones. Por ejemplo, los diezmos y las ofrendas, no es que haya sufrido una transición tampoco, se sigue llevando de esa misma manera. También, por ejemplo, el honrar a tus padres. Pero hay un punto que es bastante importante, que engloba al final al cabo todos estos 3 aspectos de la ley y que considero que es primordial, y es que toda la ley que viene de nuestro Dios tiene un aspecto espiritual, no solamente un aspecto en el que se tenga que guardar. Ejemplo, el sábado. El sábado lo tenemos que guardar porque es el día de reposo, es el día y lo tenemos que llevar, como lo dice, al pie de la letra, pero también tiene un sentido espiritual. Tú consideras esa misma paz, esa misma comunión con nuestro Dios, de tal manera que estás encontrando toda la ley que viene de nuestro Dios. Sí quiero recalcar que tiene un aspecto, por ende entonces nunca se ha quitado esa misma ley. Voy a leer el último párrafo, ya andamos un poco cortos de tiempo. Los últimos 2 dice así: todos aquellos ritos señalaban o apuntaban una etapa gloriosa, la del espíritu, pues dice el apóstol que era una sombra de lo que había de venir, que lo espiritual no es primero, sino lo animal, entre paréntesis lo carnal, luego lo espiritual. Hebreos 10, no le vamos a dar lectura, pero ese versículo número 1 nos está hablando sobre esas mismas costumbres, sobre cómo era que llevaban antes ese Yom Kippur. Por ejemplo, está hablando precisamente de ello, sobre que se llevaba cada año y cómo es que todo estaba preparado para una etapa gloriosa. Lo hablábamos hace rato, todo esto desemboca en el año 70 cuando se destruye el templo. El inicio realmente está, podemos verlo,
empieza a tejerse, lo digo en esta expresión, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es cuando realmente va de ahí y termina en el año 70 con que se destruye el templo. Por ende ya no pueden ellos sacrificar. Entonces es cuando sí entra esta misma nueva forma de llevar las cosas. Ahora, el párrafo número 8. Amados hermanos, ahora debemos acatar la doctrina que una vez fue dada a los santos, pues está escrito: habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados, es decir, a aquella enseñanza antigua que fue recibida primeramente por el pueblo de Israel. Vamos a leer Primera de Juan como esta última cita que quiero que toquemos en esta mañana. Primera de Juan en su capítulo número 2, verso 7. Dice así: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, queriendo darnos a entender que no hay un cambio. Tuvo esa misma transición, que todo esto fue preparado para que tuviéramos algo mejor, para que entendiéramos esa misma justicia que también movió a Abraham en relación con ese mismo agradecimiento, no cumplir la ley solamente por cumplirla. Primero debemos de poner esa misma convicción que movió a Abraham, para después también cumplir esa misma ley, que se dé de esa misma manera, como lo decía el apóstol Pablo. Vamos a pasar al cuestionario de la escuela. Son 8 preguntas. Dice la primera: ¿cómo describe Moisés la naturaleza de la ley? Bien, no lo tocamos, pero sabemos que la describe como justa, como recta. Eso es lo que nos dice Deuteronomio 4. La número 2 dice: ¿con qué fin fue ordenada esta ley? Sabemos que la ley fue ordenada como una guía para todos. Es el camino para que nosotros podamos salvarnos. 3. ¿Hasta cuándo estará en vigor esta ley en relación con los oficios del sacerdocio? Bien, lo veíamos en el año 70 con la destrucción del templo. Pregunta número 4. Desde entonces, ¿cómo se considera la ley de Moisés? Bueno, santa, justa, buena. Entre paréntesis podemos ponerle espiritual, que es como la llevamos. Número 5. ¿Dónde y por qué ha quedado enclavada la ley de Moisés? En la muerte de Cristo es donde queda enclavada esta misma. Hemos hablado de este tema mucho. Es como les comento, todos los temas se unen para poder tener a veces esta misma doctrina y entenderla de manera unánime. Dice la pregunta 6. Desde ese punto de vista, ¿menospreciaremos la ley de Moisés? Claramente no. La pregunta 7. ¿Qué consejo da el apóstol Pablo y qué nombre le da a la ley de Moisés? Bueno, el consejo que nos da es el crecimiento de la enseñanza, de esa misma justicia. Y el nombre que le da a la ley de Moisés es ese fundamento de arrepentimiento, la cual es la base. La pregunta número 8. ¿Qué ley no fue quitada y debe seguir observándose literalmente aún en el reino del Señor? Por ejemplo, esa es una gran pregunta. El sábado es una ley que sabemos que tenemos que cumplir siempre. Por ejemplo, cabañas también se menciona que vamos a subir cuando venga el milenio. Y pues los 10 mandamientos también es una respuesta que podemos poner a esta misma pregunta, la número 8, la final. Bien, de mi parte, mis amados hermanos, ha sido todo. Realmente espero haberme dado a entender y que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Paso a vosotros. En TV Churubusco y la Iglesia de Dios Israelita estamos comprometidos a ofrecerte contenido que enriquezca tu comprensión y amor por las Escrituras. Todos los días presentamos un nuevo tema bíblico, cuidadosamente preparado para ayudarte a nutrir tu relación con Dios. Si deseas recibir notificaciones de nuestros nuevos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera, no te perderás de ninguno de nuestros mensajes. En TV Churubusco estamos dedicados a proporcionarte recursos que faciliten tu estudio de la Palabra de Dios.
Si deseas conocer más de nuestro contenido, búscanos en Facebook, YouTube o Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Los esperamos en el siguiente. Paz a vosotros.